Como les decía, hoy vamos a abordar el tema de la inmigración y lo vamos a hacer con dos personas que han venido a Melilla por primera vez. Una de ellas es la eurodiputada de Equo, Ska Keller, eurodiputada del Partido de los Verdes. Ska Keller, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Y también nos acompaña en este plató Juan López de Uralde, que es coordinador de Equo a nivel estatal. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, como decía, vamos a hablar de inmigración, un problema que ahora está presente en esta ciudad. Empezó sobre todo en el año 2005 con las avalanchas, se paralizó durante unos años, pero de nuevo ha vuelto a resurgir con las avalanchas sobre la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos. Siempre se ha dicho que este problema no es solo un problema local, sino que también tiene trascendencia europea, pero parece que las instituciones europeas hacen oídos sordos a esta reivindicación ya de años por parte de las autoridades de esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente el motivo por el que estamos aquí es precisamente porque nosotros entendemos que esto es un problema que tiene raíces muy profundas, que desde luego trascienden lo local de Melilla y que van mucho más allá, porque realmente lo que hay es un flujo de personas empujadas por una situación de miseria y que tratan de buscar en Europa pues una vida mejor, ¿no? Y aquí pues es donde un poco es el punto caliente, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, precisamente lo que de alguna manera estamos tratando, reclamando, es de decir que esto es un problema europeo, es un problema de toda Europa. Estamos en la puerta sur de Europa. Y por lo tanto, pues de lo que se trata es de buscar respuestas en Europa, ¿no? Que Europa deje de mirar para otro lado y realmente pues que ayude a dar una respuesta a esta situación, ¿no? Bueno, todavía no les ha dado tiempo a visitar in situ la valla fronteriza, pero seguro que han visto imágenes a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Qué opinan de esta valla? Ska, ¿cuál es tu opinión? Los inmigrantes que vienen son hombres y mujeres que tienen una situación muy difícil de donde vienen y buscan una vida más con dignidad, con valor y todo eso. Eso es completamente normal. Esto es una situación donde debemos ayudar también. Pero ¿qué pasa? Es que los países más grandes del norte dicen que, bueno, ese no es nuestro problema, es el problema del sur, España y Melilla deben hacer algo. Y no hay la responsabilidad, nos parece que los países más grandes del norte no quieren tomar esta responsabilidad y nosotros, los verdes, decimos que sí hay una responsabilidad europea, tenemos que hacer algo porque la situación viene de la ideología de los verdes europeos que hacemos una frontera europea. Y si tenemos una frontera europea, es claro que tenemos que cumplir con los derechos humanos, también todos nosotros. Sin embargo, también hay críticas por parte de las ONGs que apuntan a que no se están respetando esos derechos humanos de los inmigrantes. ¿A vosotros os consta esto también? ¿Os han llegado críticas en este sentido? Sí, a lo largo del día de hoy vamos a tener diversas reuniones, entre otras con ONGs. Por supuesto que hemos estado hablando con ellas, tanto antes de este viaje como bueno, la gente de Equo Melilla pues de manera permanente. Y hay, yo diría, 3 puntos calientes de preocupación, ¿no? Por un lado, lo que pasa en Marruecos antes de que la gente, digamos, se lance a intentar entrar, ¿no? Ahí pues se dan situaciones que ya han sido documentadas. Bueno, los problemas son todo a lo largo del viaje de estas personas, pero finalmente cuando llegan aquí pues lo que se encuentran es una situación pues muy difícil al otro lado, ¿no? Con presiones, en fin, condiciones lamentables. Eso es una parte del problema. Luego el problema continúa cuando consiguen entrar, pues o bien se da, digamos, salida ilegalmente otra vez de vuelta a Marruecos, lo cual es ilegal. Y luego también, una vez que están aquí, pues tampoco las personas que, por ejemplo, están buscando asilo no se atreven a pedirlo, porque si piden asilo
es peor el remedio que la enfermedad, porque entonces no pueden salir, cuando ellos en realidad no están buscando quedarse en Melilla, ni probablemente ni siquiera en España, ¿no? Lo que quieren es buscar lugar en otros puntos de Europa, ¿no? Es decir, que todo a lo largo del proceso de estas personas, pues hay violaciones de derechos humanos, ¿no? De sus derechos como personas, ¿no? Y esto también hay que abordarlo. Es decir, por un lado nosotros entendemos que hay que atacar las causas que llevan a este éxodo, ¿no? A este éxodo de estas personas que tratan de entrar en Europa para huir de la miseria, y por otro lado hay que abordar la cuestión de que en todo caso como personas tienen unos derechos que tienen que ser respetados. Es decir, no se les puede tratar, pues bueno, en muchos casos como les está tratando, sin respetar unos derechos humanos básicos. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo lograr atajar esa situación, la raíz de este problema, que es el hecho de que vengan aquí, de que se vean forzados a venir aquí? Ahí Europa tiene mucho que decir y que hacer, me imagino, ¿no? Sí, Europa puede hacer mucho con respecto a las razones por qué los migrantes vienen, como la exportación de armas de Europa, como la política agricultura de Europa, de la política del comercio y todo eso, causa la inmigración también. Pero también Europa puede hacer algo más concreto acá, con el respecto al acceso al asilo. Puede hacer otros puntos de acceso al asilo, a la protección para las personas que lo necesitan. Y también Europa debe hacer algo para que los países del sur no son los solos responsables para el problema. No se vean solo con este problema, ¿no? Un poco solidarizarse con ellos. Por supuesto, hay en el trato europeo hay una cláusula que demande la solidaridad entre los países europeos, pero por el momento no se aplica, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntaros sobre una cuestión que, no sé, es difícil de contestar, pero hablabas de los derechos de los inmigrantes, la necesidad de respetarlos, pero ¿cómo conjugar también el respetar esos derechos de los inmigrantes con el deber de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto españolas como marroquíes, para hacer su obligación, que es custodiar la frontera y evitar que entren? ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo equilibrarlo? Bueno, es un tema que en muchos casos, digamos que nosotros no acusamos a nadie de esta situación. Es decir, nosotros lo que vemos es una situación que es difícil para todos, ¿no? Porque efectivamente no es fácil ante una avalancha como la que estamos viendo, pues cómo reaccionar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión, sin entrar en la valoración de los comportamientos individuales, sí hay una responsabilidad política por encima, que es la que a nosotros nos debe preocupar, ¿no? Porque yo creo que es la responsabilidad política del gobierno que todo este proceso, pues el respeto a esos derechos se garantice. Es decir, creemos que es ahí donde hay que incidir, es decir, son aquellos que tienen la responsabilidad máxima los que deben velar en primer lugar por el respeto de esos derechos, ¿no? Y los que deben responsabilizarse de que la actuación sea la correcta en un lado y en el otro de la valla, ¿no? Eso es como nosotros lo vemos. Y de momento consideran que no hay responsables, o sea, que no se han atribuido nadie esa responsabilidad, porque parece que... Sí, exacto. Nosotros lo que vemos es que hay un poco un mirar para otro lado, ¿no? De todas las partes, digamos, políticamente responsables, ¿no? Desde la Unión Europea que hablábamos, y es la razón por la que desde ECUO Melilla pues se ha trabajado mucho y agradecemos mucho a SCA que haya venido, un poco para que nos ayude a llevar ese mensaje a las instituciones europeas, pero pasando por el gobierno español. Es decir, que hay una especie de situación en la cual pues nadie parece asumir la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Y claro, lo cierto es que finalmente pues la situación por sí misma no se va a resolver, es decir, al contrario,
lo más probable es que si no se actúa de alguna manera la situación va a seguir empeorando, porque los escenarios de miseria pues continúan, y por lo tanto la gente, a pesar de que en Europa, o por lo menos en el sur de Europa, estamos en una crisis económica y social, pues lo cierto es que la gente quiere seguir viniendo, porque se sigue viviendo mejor en nuestra Europa en crisis que en esos países, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que se asuma de una vez la responsabilidad de resolver el problema, porque ya esto es muy antiguo. Para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que el problema existe, ¿no? Y este es el primer paso que nosotros entendemos que todavía no se ha dado, ¿no? Precisamente esta semana se ha celebrado el segundo foro hispano-marroquí, se celebró en Madrid, y el ministro del Interior dio algunas pinceladas de las medidas a aplicar para evitar avalanchas como las que se están viviendo en Melilla. Algunas de ellas, el retorno voluntario de los subsaharianos que se encuentran en Marruecos, o bien la creación de comisarías conjuntas España-Marruecos. ¿A vosotros qué os parecen estas medidas? Para mí lo más importante es que ayudamos a las personas que vienen, a los inmigrantes, porque tienen razones muy importantes para venir, ¿no? Y si no se cambia algo en las razones porque vienen, no podemos decirles vuelve, ¿no? Eso no funciona. Entonces el acceso al asilo, al sistema de asilo, es muy importante también. Cambiar las razones por la migración, y también hacer un sistema de asilo que es solidario con los inmigrantes, también con los países del sur, y para garantizar los derechos de todos, ¿no? Sin embargo, parece que la tendencia en los países europeos con respecto al asilo es endurecerlo. Hay países que están endureciendo la llegada de inmigrantes. Sí, eso es un problema, porque si vemos la situación en todo el mundo, solamente 9% de los migrantes, de los refugiados sí. Vienen a Europa, y el resto está en Pakistán, alrededor de Siria y todo eso. Y en Europa decimos, pues, quizás algunos cientos de migrantes de Siria pueden venir. Eso es muy poquito. Hay una necesidad humanitaria, y Europa por el momento no hace nada. ¿Se está alimentando el miedo hacia la llegada de inmigrantes? ¿Creéis que se está alimentando últimamente ese mensaje a nivel europeo? Yo creo que sí, yo creo que siempre ha existido, y ahora todavía más, ¿no? Porque además vemos con preocupación cómo se utiliza demagógicamente, e incluso pues vemos cómo aquellos que lo utilizan políticamente tienen un mayor respaldo, ¿no? Y vemos cómo emergen partidos de carácter xenófobo en Europa, y esto es muy grave y muy preocupante, porque realmente es una tendencia pues que nos lleva cada vez a una situación de menor democracia y de menor corresponsabilización con el resto del planeta, ¿no? Y esto realmente es grave, pero no podemos negar que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo cambiar esta tendencia? Porque es difícil. Hablamos de cambiar mentalidades, conciencias. ¿Cómo girar un poco esa forma de pensar? ¿Qué habría que hacer? Creo que es importante que los oficiales, los políticos, en el gobierno y todo eso, no dicen los inmigrantes son los culpables, y que hay que hacer algo contra los inmigrantes, porque eso ponga a los inmigrantes como problema. Pero eso no es la verdad. La verdad es que hay problemas que hacen que la gente debe migrar, ¿no? Entonces, creo que el discurso político es muy importante, y eso debe que cambiar, porque la gente no ve a los inmigrantes como problema. Bueno, a mí me gustaría que fuerais sinceros con la pregunta que os voy a hacer. ¿Creéis que la valla es necesaria? ¿La presencia de una valla entre Melilla y Marruecos es necesaria? ¿Una valla como la que vemos en las imágenes?
Yo pienso que esto no es un problema que se vaya a resolver con vallas más altas y con muros más gruesos. Es decir, lo estamos viendo cada día. Por más altas y más peligrosas que se hagan las vallas, no están parando esta situación. Por lo tanto, yo creo que la pregunta que debemos hacernos es un poco distinta. Esto nos está parando por más muros que pongamos y por más complicada que pongamos la valla. Vamos de una vez, como he dicho antes, a ver cómo resolvemos cómo afrontamos el problema en toda su profundidad, ¿no? Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría que me comentarais, una vez que ya hayáis hecho la visita a Melilla, hayáis hablado con sindicatos policiales, ONGs, inmigrantes, el delegado del gobierno incluso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se va a hacer? Creo que la Unión Europea debe ser más vigilante, más sensitivo al problema que se pasa aquí y que la cláusula 80 del Tratado de la Unión Europea está activado, la solidaridad, pero eso no es el solo, ¿no? También hay que cambiar la cláusula de Dublin, que dice que los inmigrantes solamente pueden pedir asilo en el país donde arriban. Ajá. Y eso debe cambiar, porque es más lógico si la gente pueda decidir, yo creo y quiero irme a Francia porque hablo francés, ¿por qué no? Que es el lógico que dice no es posible. Eso debe cambiar, el sistema de asilo debe cambiar para facilitar más la vida de inmigrantes y para ser más justo también para los inmigrantes y los países. Y con todo el material que recojáis de aquí de Melilla, me imagino lo vais a llevar a las instituciones europeas, lo vais a presentar. ¿Creéis que realmente va a causar, bueno, impresión va a causar seguro, pero va a motivar algún cambio? Bueno, hay mucho más problemas, no solamente en Melilla, hay otras en Malta también y en Grecia y todo eso. Sí. Es claro que algo debe cambiarse, ¿no? Y tenemos las elecciones europeas y por nosotros los verdes es claro que los derechos humanos de los inmigrantes, pero también la situación en las comunes a la frontera son una cuestión donde hacemos una propuesta clara para el futuro, ¿no? Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir el tiempo de la noche es clave y bueno, gracias también por el esfuerzo para expresarte. Sabemos que es complicado, que entiendes español, pero que es difícil. Te hemos entendido perfectamente. Así que muchísimas gracias y bueno, veremos a ver si esa labor que estáis llevando a cabo tiene sus frutos y se consigue realmente el cambio del que hemos estado hablando. Gracias.